en breve voy a empezar a compartir pantalla. Hola Natalie, bienvenida. Me da muchísimo gusto saludarte. Qué bueno que estás presente. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla para que podamos visualizar el material. Pero cuéntame, Natalie, ¿cómo vas con tus actividades? ¿Ya las elaboraste? Vamos a ver. Ya pudiste tener, bueno, la sesión pasada estuvimos revisando con quién podían trabajar. No sé si ya te compartieron sus capturas de pantalla tus compañeros. Cuéntame, ¿cómo vas? Ya las estás terminando, ok. ¿Al momento te ha surgido alguna duda? Muy bien. Bueno, pues entonces, ya que no hay dudas, déjame abrir un correíto. Bueno, voy a dejar de compartir para poder abrir ese correíto. Un segundo. Para ver cuáles son las principales cuestiones que se están presentando al momento de realizar las actividades. Y que partamos de ahí. ¿Y qué te pareció? Es una actividad bastante dinámica, ¿no? La actividad integradora 6. Por una parte te permite pues que interactúes un poco más con el programa, que trabajes con imágenes, que le des una presentación más elaborada a la presentación, bueno, valga la redundancia, es decir, que tu presentación tenga varios elementos visuales. Es un tema muy actual el que aborda, entonces ahorita pues no podemos mencionarlo, pero es un tema pues desafortunadamente que se presenta pues con mucha frecuencia. Ujú. Ok. Pues ya revisamos las preguntas que nos hicieron llegar la semana pasada, entonces ahorita no hay nuevas preguntas, pero ahorita revisamos bien. Hola, buenas tardes, ya estoy terminando. No, gracias. No, ninguna gracias. Ok. Bueno, pues entonces vamos a regresar a nuestra presentación para ver si hay algún punto que podamos seguir abordando para que podamos profundizar en pendientes. Bien. Muy bien. Vamos a profundizar un poquito más en los conceptos que tienen que recuperar para esta semana, que es la multiculturalidad y la globalización, para que ustedes tengan más elementos cuando vean este video posteriormente, que les pueda ayudar a saber cómo realizar sus actividades integradoras. Bien, Natalie. Sin decir el concepto de multiculturalidad o de globalización, piensa en algún ejemplo donde podamos apreciar este fenómeno de la multiculturalidad en el día a día, en la cotidianidad, y piensa en un ejemplo donde podamos apreciar esto de la globalización, porque me dices que ya empezaste a hacer tus actividades. Entonces, cuéntame, ¿cómo podríamos ejemplificar estas dos situaciones en nuestra vida cotidiana? ¿Qué se te ocurre? ¿Cómo podríamos apreciar la multiculturalidad y la globalización?
Ambos tienen que ver con la situación social que vivimos, ¿no? Decíamos que las ciencias sociales se enfocan precisamente de estudiar al ser humano en sociedad. Y entonces estos dos fenómenos, la multiculturalidad y la globalización, son manifestaciones de cómo estamos interactuando hoy en día con todos los cambios sociales que se han venido presentando. Y entonces en la actividad integradora número 6 se menciona un problema en particular que se puede dar en las relaciones sociales a través del uso de las tecnologías de la información, de las redes sociales. Entonces ahí tenemos un ejemplo de problemáticas sociales, pero ¿cómo podríamos apreciar esta globalización en el día a día? ¿Qué se te ocurre? Mientras vas pensando, a ver, vamos a ver. Cambio climático. Globalización y cambio climático, multiculturalidad y cambio climático. Sí podrían estar relacionadas. Mira, te voy a contar lo que estaba pensando mientras te daba tiempo para que pudieras mencionarnos un ejemplo. Eh, en el Estado de México, es que este ejemplo me parece muy claro y generalmente suelo recurrir a él cuando llegamos a esta semana en el manejo de este módulo. Nuestro país, nuestro México, tiene cierto número de habitantes. Sin embargo, la distribución está muy irregular, ¿no? La cantidad de habitantes que hay en las diferentes partes de los estados, pues es muy irregular. Hay estados que son muy grandes y tienen muy poca población y hay lugares que son muy pequeñitos y que tienen muchísima población. Tal es el caso de la Ciudad de México y la zona conurbada, el Estado de México. Esto tiene mucho que ver con cómo están distribuidas las funciones del Estado, los recursos y las oportunidades de desarrollo. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, las oficinas centrales de la mayoría de las instituciones, tanto gubernamentales o de las empresas privadas, se ubican en ciudades grandes del país, Ciudad de México, Monterrey y algunos otros estados. ¿Qué ocasiona esto? Que las personas se trasladen de sus lugares de origen hacia ciudades donde van a tener acceso a poder tramitar diferentes cuestiones laborales o personales, pero al mismo tiempo van a poder tener más acceso a la educación u oportunidades laborales, porque a veces, aunque tengan pues un lugar muy bonito donde puedan vivir, un terreno amplio, pues no siempre hay posibilidades de tener trabajo, ¿no? Desafortunadamente, las oportunidades laborales se concentran en donde hay más personas porque pues hay empresas, hay fábricas, hay grandes industrias que pueden dar esta oportunidad de empleo. Entonces, cuando las personas migran de su lugar de residencia y se van hacia otro estado, en, tiene mucho que ver con la multiculturalidad. ¿Por qué? Porque cuando nos cambiamos de domicilio, sí llevamos pues nuestros muebles básicos, ¿no? Un refrigerador, cama, un lugar donde guardar la ropa, etcétera, nuestra misma ropa, zapatos y artículos de cuidado personal. Eso es en lo físico. Pero cuando nos mudamos, no solamente llevamos cosas materiales, sino llevamos con nosotros nuestras ideologías, nuestras creencias, nuestras costumbres, nuestra forma de ver la vida, las religiones incluso. Entonces migramos con todo lo que somos. Y entonces estos lugares a donde llegan diferentes personas a vivir, pues empieza a dar toda esta combinación cultural. Y, por ejemplo, en algunas regiones del Estado de México se hablan la mayoría de las lenguas que se hablan en el país, porque hay migrantes de Oaxaca, hay migrantes del sur del país, hay migrantes de Tabasco, de lugares más distantes del Estado de México, se van acercando un poco hacia la Ciudad de México. Entonces, con esto que mencionaba, para obtener una mejor calidad de vida, para tener acceso a la educación, para tener acceso a una
una mejor posibilidad de trabajo. Esto no debería de ser porque el Estado debería de garantizarnos todos estos derechos en el lugar en el que nacimos, pero desafortunadamente no es así y eso conlleva que las personas migren. Entonces, este fenómeno de la multiculturalidad se puede reflejar claramente en estas regiones, en estas ciudades donde hay diferentes personas que vienen de otras regiones y entonces podemos encontrar, por ejemplo, diferentes tradiciones sobre cómo se celebra el Día de Muertos en nuestro país. Es una fiesta que se celebra en la mayoría de las regiones de nuestro país, pero no se celebra de la misma forma. Tiene peculiaridades. No se celebra igual en Pátzcuaro que en Xochimilco o que en Oaxaca, por ejemplo, por citar algunas manifestaciones en concreto. Pero cuando se reúnen todas estas personas que vienen de lugares distintos en un solo espacio, podemos ver un claro ejemplo de la multiculturalidad. Estaba pensando cómo podemos asociar esto del cambio climático con ello. Pues obviamente mientras más cantidad de personas hay en un lugar, pues hay mayor generación de contaminantes y hay mayor generación de basura y esto implica que pues vayamos deteriorando un poco el medio ambiente y que a la larga podamos sí incidir en el cambio climático. Entonces sí podría estar evidentemente relacionado el cambio climático con la globalización y con la multiculturalidad, pero la idea es que podamos ejemplificar cómo podemos ver día a día en el ambiente o en el lugar en el que nos desenvolvemos estos ejemplos de multiculturalidad y globalización. No sé si con esto pueda yo darte una guía más sobre una mayor guía sobre cómo podrías ejemplificarlo, Natalie. Y bueno, acabo de ver que se conectó a la reunión. Vanessa. Hola, Vanessa. Buenas tardes. Bienvenida. Entonces, a ver, Natalie y Vanessa, ahora que también está presente en la sesión, ¿cómo podríamos representar entonces estos dos fenómenos de multiculturalidad y globalización en nuestro contexto, en nuestra experiencia inmediata? Piensen, ¿cómo podemos apreciar en nuestro contexto, en nuestro ambiente, en las relaciones que establecemos, la multiculturalidad y la globalización? Piensen en ejemplos. Bueno, voy a ayudarles un poquito. Vanessa, ¿dónde naciste tú? Y Natalie, cuéntame, ¿dónde naciste? Pueden abrir su micrófono o en el chat, sin ningún problema. Cuéntenme si son solteras y dónde nacieron. Sí, ya me habías comentado, ¿verdad, Natalie? Que eras de Toluca, porque decíamos que compartíamos el Estado de México como un lugar de residencia. Ok, y eres soltera porque eres muy jovencita, ¿no? Ok, muchas gracias. Y bueno, y continuando con esta pequeña entrevista, ¿de dónde es tu mamá y de dónde es tu papá? ¿Ambos son originarios de Toluca? Hoy, si eres una bebé, tienes 15 años. ¿Y tú, Vanessa, cuántos años tienes? Y cuéntame, ¿dónde naciste? Entonces, sus papás, ¿de dónde son originarios? Vanessa también tiene 15 años, eres otra bebé, muy bien. ¿Y sus papás, entonces, de dónde son? Toluca y tu papá es de Veracruz. Muy bien, Natalie. Y supongo que vas de vacaciones a veces a Veracruz.
Y a veces también vas de vacaciones a ver a la familia de tu papá, supongo. No sé cuánta familia tengas. Ok. Bueno, cuando papá y mamá se juntaron, pues hubo esta mezcla de culturas, de ideologías. ¿Cómo podemos ver apreciar esta mezcla de culturas? Por ejemplo, en la comida, ¿no? No son los mismos platillos, son similares, pero no son los mismos platillos los de Toluca que los de Veracruz, ¿no? Por ejemplo, la longaniza o el chorizo se venden en diferentes partes del estado de la República Mexicana, pero no sabe igual. No sabe igual el chorizo toluqueño, que es clásico, el chorizo verde, que por cierto es muy, muy rico, y en Veracruz no ubico, pero debe de haber algún tipo de comida así como de chorizo. O yo he ido mucho a Oaxaca porque la familia de mi esposo es de Oaxaca, y entonces a veces comemos chorizo de Toluca y a veces comemos este chorizo que da junto con las tlayudas, y el sabor es completamente distinto. Eh, el sabor es muy característico. A mí me gusta, bueno, me gustan creo que mucho los dos. Son distintos, pero son muy ricos. ¿Cómo podríamos representar la multiculturalidad? Bueno, cuando en una región hay personas que vienen de lugares distintos de residencia, y entonces la gastronomía se enriquece, porque entonces empieza a haber mezclas en los guisados. Muchos de los platillos de nuestro país se dieron gracias a esta combinación de diferentes alimentos de los españoles, por ejemplo, con lo tradicional de los pueblos indígenas. Entonces, esta combinación de tradiciones dio pauta para que surgiera, por ejemplo, el mole, que es muy rico, pero que nuevamente no es igual el mole de Puebla que el mole de Oaxaca o de otras regiones. La esencia es la misma, es una mezcla de chiles, pero sabe diferente dependiendo del lugar. Vanessa dice que su mamá es de San Francisco Oxtotilpan y su papá es de San Miguel Oxtotilpan. Ah, son regiones cercanas, supongo. Pero encuentras diferencias, Vanessa, entre los lugares de donde tú es tu mamá y de donde es tu papá. ¿Has notado alguna diferencia marcada? Ok, ¿y nos podrías contar alguna de esas diferencias que has visto? No sé, costumbres, tradiciones, guisados, fiestas. Piénsale, cuéntanos algún ejemplo. Y tú también, Natalie. Bueno, entonces con esto que hemos platicado hasta ahorita, podemos representar claramente cómo es la multiculturalidad. Pero entonces, ¿cómo será en un ejemplo cercano la globalización? Vamos a leer lo que nos acaba de comentar Vane. De donde es mi mamá, aún mantienen muchas tradiciones vivas, ¿ok? Y de donde es tu papá, un poquito menos. Mm, ¿cómo podrá ser diferente? Em, lo más interesante de estos contenidos que revisamos en cada uno de los módulos conforme van ustedes avanzando, es como lo que está escrito en la literatura, en los diferentes textos que vamos revisando, se pueden representar claramente con lo que sucede a nuestro alrededor. Estas situaciones de multiculturalidad las podemos apreciar claramente cuando hay familias conformadas por personas que vienen de regiones distintas, y entonces se da esta combinación de las tradiciones, ¿no? Algunas se van perdiendo también, y eso tiene que ver un poco con la globalización. Sin que lo definamos, porque ustedes lo tienen que leer en los textos, tienen que ir revisando esas ideas para que puedan realizar sus tareas y podemos ejemplificar. ¿Cómo podemos representarlo? Bueno, eh, tener acceso a información de otras regiones en tan poquito tiempo nos ayuda a tener una visión de lo que sucede en lugares muy remotos, a podernos comunicar con personas que están del otro lado del mundo con un solo clic.
Eso antes no era posible, obviamente, ¿no? El avance de la tecnología ha permitido que podamos comunicarnos mucho más rápido y mucho más fácil. Antes seguramente ustedes han leído cómo era la comunicación en los pueblos prehispánicos, ¿no? Para traer comida a Moctezuma para que pudiera comer pescado fresco del mar, lo que hacían es que se ponían en una cadenita humana. Entonces unas personas corrían y llevaban los productos hasta cierto punto, como una carrera de relevos. Ahí encontraban a otra persona que tomaba los productos y corría hacia otro punto donde había otra persona esperando. Entonces de esa forma hacían llegar tanto los mensajes como los productos de lugares remotos, porque no había otras formas de transporte pues más rápidas, ¿no? Actualmente, pues, con toda la revolución industrial que se dio de vehículos y después de aviones y después ahora de las TIC, pues nos podemos comunicar mucho más rápido. De hecho, cuando yo era niña, pues tampoco era tan rápido. Digo, sí, ya había mucha tecnología, pero para podernos comunicar era por medio de correo escrito o de telegramas. Se usaban mucho los telegramas cuando yo era chiquita. Cuando, bueno, yo tengo algunos familiares que se fueron a vivir a Estados Unidos y para poderse comunicar mi mamá con sus hermanos, pues teníamos que ir a Correos de México a mandar telegramas y a recibir telegramas para que se pudieran comunicar. Entonces, si era rápida la comunicación, era cuestión de a lo mejor unas horas poder tener la información, pero no era inmediata como ahora con un clic. Entonces, esto pareciera ser muy bueno, ¿no? Tiene muchísimas ventajas. Tener acceso a la información con un solo clic, poder saber lo que está sucediendo con un solo clic, pero conlleva otro tipo de situaciones, que es la pérdida de la identidad. Muchas de las tradiciones que decías, por ejemplo, Vanessa, que se llevaban a cabo en los pueblos, pues se han perdido, porque vamos adoptando tradiciones de otros lados y perdemos parte de nuestra identidad. Hay muchas personas que dejaron de hablar sus lenguas maternas y algunas de estas lenguas que son hermosas y que tienen, que reflejan mucho la visión del mundo de las antiguas civilizaciones, pues se van perdiendo. Hay lenguas que incluso se considera que van a ser lenguas muertas porque ya muy poquitas personas las hablan y cuando esas personas mueran ya no va a haber hablantes de esas lenguas. Entonces la globalización tiene que ver con esta posibilidad de acceso a la información en muy poco tiempo, unirnos con el resto del mundo para transmitir información, servicios, bienes, economía, etcétera, pero también tiene que ver con alinearnos un poquito a lo que está sucediendo en el mundo y dejar un poco estas costumbres tradicionales, ¿no? Entonces sí representa un poco la pérdida de identidad, la pérdida de arraigo con el lugar donde nacimos, incluido también la multiculturalidad. Cuando nos movemos, pues perdemos parte del arraigo. Seguramente, no sé, bueno, ustedes son muy jovencitas, pero a lo mejor han escuchado en algún momento que las personas que se fueron a Estados Unidos, pues tienen una calidad de vida buena, sobre todo si se fueron hace muchos años. Los que se fueron recientemente, pues las condiciones ya no son las mismas y es muy difícil poder, para empezar, ingresar al país y para seguir, pues obtener una fuente de trabajo. Ya hay muchos más candados, ¿no? Pero las personas que se fueron antes, hace unos 20 o 30 años, pues tienen en general, la mayoría, una mejor calidad de vida de lo que pudieron haber tenido aquí en su país, lo cual es tristísimo. No tendríamos que abandonar nuestro país para poder tener acceso a la educación o a un trabajo digno. Pero bueno, así sucedía. Las personas que se van suelen hablar con añoranza de su país, de, de, de este calor que hay en los pueblos latinos, que en los pueblos que son más al norte, pues no son tan afectivos. Hay características de personalidad que cambian mucho dependiendo de la región donde nacimos. Entonces, ellos mencionan que añoran esas tradiciones, esa cercanía con la familia, pero pues a veces la condición económica los forza a estar en otros lugares o el acceso a otras oportunidades. Entonces, ambos fenómenos pues tienen
bondades, pero también tienen riesgos, tienen ciertas amenazas sociales al poner de manifiesto este desarraigo. Y no sé si ustedes piensen en algún ejemplito adicional. Déjenme leer sus comentarios porque como me voy concentrando en lo que les voy contando, luego no los leo. Bien, entonces Natalie dice de dónde es mi mamá y papá también mantienen las tradiciones, pero algunas son diferentes. Y Vanessa dice San Francisco Oxtotilpan aún hablan la lengua indígena. Muy bien. Qué bueno. Fíjate que, bueno, fíjense ambas que ahora hay muchos esfuerzos por buscar que las personas sigan hablando las lenguas maternas para mantener esta riqueza cultural. Hace algunos años era muy señalado, implicaba mucha discriminación que alguien hablara su lengua materna o vistiera o continuara con sus tradiciones. Por eso las personas, en muchos casos por esta discriminación, por este señalamiento, dejaban sus tradiciones, su lenguaje, su ropa, lo cual pues no tiene absolutamente nada de malo y al contrario, habla de nuestra riqueza nacional, pero pues esta ideología de que a veces lo extranjero puede ser mejor que lo nacional. Entonces, hay muchas iniciativas actuales para revalorizar y, y poder dimensionar estas cosas que a veces no vemos, ¿no? Que es muy valioso las tradiciones, las artesanías, las culturas, las lenguas originarias de nuestra región. Bueno, incluso algunos jóvenes, Vanessa, así hay muchos chicos que deciden ya no hablar, ¿no? La lengua de sus papás. Entonces, pues sí hace falta mucha sensibilización para que podamos seguir hablando náhuatl. Yo no tengo la fortuna de hablar ninguna lengua indígena, pero es muy bueno que podamos reconocer a las personas que las hablan como bilingües o trilingües, porque luego hablan inglés, maya, español y otras, ¿no? Entonces es mucha mayor capacidad y un motivo de mayor reconocimiento que por el contrario solamente estar limitados a un lenguaje. Y bueno, pues no sé si quieran compartir algún otro ejemplo o alguna idea que haya llegado a sus mentes ahorita que estamos platicando sobre esto. ¿Algo más que quieran aportar? Me dicen que no hay duda sobre las actividades y bueno, pues ya debatimos o platicamos un poquito sobre la multiculturalidad y la globalización, que espero que estas explicaciones o estos ejemplitos les ayuden a visualizar más concretamente a qué se refieren los textos. Bueno, ¿dudas o comentarios adicionales, chicas? Si no hay tales, no se preocupen, nada más ayúdenme colocando su nombre en el chat para que consideremos su nombre completo, porque recuerden que yo voy a revisar este chat. Están todas nuestras participaciones desde que empezó el módulo y con base en este chat voy a asignar el puntaje adicional por participación en los espacios abiertos para el aprendizaje. Entonces, por favor, pongan sus nombrecitos para que yo de aquí rescate la información. Nombres completos, por favor. Natalia Ortiz Arias y Vanessa González Urbina. Y bueno, pues eso sería todo por el día de hoy. Terminamos pronto. Cuídense mucho y nos vemos la siguiente semana, ya en nuestra semana de integración, nuestra semana de cierre. Un abrazo para todos. Cuídense mucho.